Expertos se reúnen para analizar la obra del pintor ruso-mexicano Vladimir y va a mostrar las huellas de Ricardo Flores Magón a 100 años de su fallecimiento. Bienvenidos a Noticias 22, soy Laura Barrera. También saludo con muchísimo gusto a mi tocaya Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Quédense con nosotros, buen inicio de semana, tenemos muchos contenidos preparados para ustedes en esta hora cultural de la televisión mexicana. Y bueno, iniciamos con una noticia nada agradable. Vuelve a ocurrir. Más de 100 bienes arqueológicos se van a subastar, al parecer, en Francia. Vamos a ver los pronunciamientos del INAH y la Secretaría de Cultura al respecto. La Casa Vinoche de Guiquelo, con sede en París, ha anunciado la subasta de 62 piezas de arte precolombino mexicano para el 22 de noviembre de 2022. Ante ello, a través de un comunicado, la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia reprobaron esta subasta. A través de un dictamen arqueológico realizado por especialistas del INAH, se determinó que estas 62 piezas son monumentos arqueológicos mexicanos pertenecientes a los periodos preclásico medio de entre 1200 y 400 años antes de Cristo, al posclásico mesoamericano, comprendido entre el 900 y 1300 después de Cristo. El equipo determinó que estas piezas corresponden a los estilos olmeca de la costa del Golfo y al preclásico del Altiplano Central, al maya clásico, el chinesco del occidente de México y al totonaco de la costa del Golfo posclásico mesoamericano. A través de este comunicado, la Secretaría de Cultura de México, Alejandra Frausto, realizó un exhorto para que la Casa Vinoche de Guiquelo detenga la subasta de esta colección, dado su valor histórico, simbólico y cultural, por encima de su valor comercial. De igual modo, se informó que la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia promovieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República y han enviado oficios dirigidos a la Consejería Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Director General de Asuntos Policiales Internacionales, así como a la Interpol. Todo ello con el objetivo de llevar a cabo las acciones necesarias para la repatriación de estas piezas que se encuentran bajo la protección de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, artísticos e históricos. Bueno, de nuevo haciendo negocio con el patrimonio de un país. Y bueno, estaremos al pendiente de esto, algo que también hemos venido siguiendo. Les vamos a dar a conocer lo último. Platicamos con el director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Arturo Balandrano, a propósito de las tareas de restauración en la Catedral Metropolitana. Vamos a ver. A 5 años del terremoto en la Ciudad de México, continúan las labores de restauración en la Catedral Metropolitana. Las tareas que estamos llevando a cabo son tareas de restauración que van a permitir volver a consolidar la estructura del conjunto monumental y poder recuperar los valores patrimoniales del edificio. El movimiento telúrico de 2017 afectó las torres, la cubierta, la cúpula principal y algunos de los muros. En 2020, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Cultura, canalizó 20 millones de pesos para dar mantenimiento a más de 200 pilotes de control en el inmueble y en el Sagrario Metropolitano. Este sistema de pilotos de control que fue diseñado precisamente para que la catedral pueda tener hundimientos homogéneos en todas las partes de su estructura y no hundimientos diferenciales como había estado teniendo en la época de los años 70. También se invirtió en el sistema eléctrico y de pararrayo, previniendo algún tipo de daño estructural o un incendio al interior del inmueble. Hoy se trabaja con un presupuesto de 55 millones de pesos, otorgados a través del antiguo Fondo de Desastres Naturales. Precisamente con los esfuerzos que hemos hecho para el mantenimiento del conjunto, la catedral está estable. De los tres cuerpos de las torres, se apuntalaron desde la época inicial de los sismos. Arturo Balandrano señala que la falta de mantenimiento fue uno de los factores principales para que hubiera graves daños en la catedral y en gran parte del patrimonio histórico de la nación. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay mantenimiento? Pues precisamente los movimientos pequeños, telúricos que han sufrido, van abriendo las juntas
Esas juntas, cuando se abren, empiezan a permitir la entrada del agua y la llegada de semillitas de vegetales, se penetran y se generan esta flora parásita. Noticias 22, Rodrigo Peredo. José Ángel Leiva retrata los saberes y la trayectoria del gran director de orquesta Enrique Arturo Dimeke. Esta es una biografía que se entreteje gracias a la música de Gustav Mahler. Una enseñanza de vida, de lealtad al lenguaje y de dar sentido a lo que se piensa y se manifiesta, es como describe el escritor José Ángel Leiva su libro Enrique Arturo Dimeke, biografía con música de Mahler, en el que hace un recuento de vivencias del director de orquesta y compositor mexicano y de su homólogo austriaco. Lo que a mí más me interesaba desde el principio es esa relación, ese vínculo con la música por parte de uno de los directores más importantes de América Latina, que es Enrique Arturo Dimeke, a quien yo vi durante muchos años dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. Son las 10 piezas sinfónicas y la canción de la tierra de Gustav Mahler, el hilo conductor del libro, que también narra la vida de este personaje de la historia de la música clásica. El autor define a su propuesta editorial como una biografía novelada del también violinista mexicano. Dividí el libro en 11 capítulos que van dando cuenta de su infancia, del ambiente familiar, después la formación como músico en pequeños grupos musicales, en pequeñas orquestas, después su deseo de convertirse en un director de orquesta, que uno siempre se pregunta cómo se forma un director de orquesta. Enrique Arturo Dimeke, biografía con música de Mahler, no es un libro para especialistas, es para todos los lectores y para invitar a conocer un poco más del universo de los conciertos de orquesta y muestra cuál es el momento ideal para aplaudir en este tipo de presentaciones. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues es muy orgánico que se utilice la música de Mahler para describir la trayectoria de Enrique Arturo Dimeke, él al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional cuando estuvo en este cargo durante mucho tiempo en nuestro país, siendo mucho más joven. Presentó, por ejemplo, todas las sinfonías de Mahler que rara vez se presentaban en ciclos en nuestro país, así que pues es un compositor que le es muy, muy cercano. Y bien, vamos ahora a artes plásticas. Expertos e investigadores del arte analizaron los elementos que inspiraron la obra de Vladi. Como parte del programa de actividades que acompaña y enriquece la exposición Vladi, Revolución y Disidencia, conformada por más de 300 obras del artista, se realizó la conferencia Vladi y la estética rusa, que tuvo por objetivo desentrañar las distintas tradiciones artísticas que nutrieron el universo simbólico del pintor. Relacionarlo de manera amplia con posiciones de vanguardia no solo rusosoviéticas, sino también americanas. Los años 20 son el esplendor de las vanguardias en México, en Brasil, en Argentina. Durante la conferencia celebrada en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, el crítico de arte Alberto Híjar recordó que Víctor Serge, el padre del pintor perseguido por el régimen estalinista, abominaba del llamado realismo socialista, de tal suerte que Vladi fue afín a las vanguardias que buscaban liberar al arte de esas narrativas. Con sus amigos Héctor Javier y Gironella, fundaron la Galería Price, que fue quizá la segunda en la zona rosa, para ser independientes de los marchantes del arte y ser independientes de los coqueteos con el Estado. La conferencia, en la que participó también la escritora Alina Dadaeva y el filósofo Alfredo Bursa, fue transmitida por el canal de YouTube del Colegio de San Ildefonso, donde aún puede verse. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues Vladi era un artista ya muy formado a los 15 años.
artista, militante político que vivió en el Gulag, ahí donde se mandaba a los enemigos de la llamada revolución rusa auténtica, a los Stalin, en contra de Stalin. Y bueno, pues ahí conoció a muchos de los militantes cuyos retratos justamente aparecen en esta exposición que vale mucho la pena ver por la parte artística y además de ser una lección de historia, un recuerdo de lo que ocurrió allá en aquella Rusia. Y bueno, pues algo que nos da mucho gusto, hoy es el Día de la Televisión en todo el mundo. ¿Y saben por qué se celebra este efeméride? En caso de que no, aquí les explicamos. ¿Cuántas horas al día ve la televisión? ¿Por qué decide verla? Para propiciar el uso responsable de este medio de comunicación como uno de los principales canales de difusión de información pública, la Organización de las Naciones Unidas designó el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión, que se conmemora cada año desde 1996. Aunque Internet puede ser el principal canal de difusión para las generaciones actuales, lo cierto es que se ha convertido en un aliado para la transmisión directa de contenidos audiovisuales. La importancia de esta conmemoración radica en que busca promover que la televisión sea un agente de información relevante y enriquecedora para los habitantes del mundo a través de programas que promuevan la cultura de la paz y permitan mejorar las capacidades de desarrollo. Pues una felicitación a todos y todas quienes se dedican a la televisión, muy especialmente a mis compañeros y compañeras de Canal 22. Un aplauso por su labor. Vamos a la pausa, regresamos con Rincón Nipón. Oye, mi amiga, vente conmigo. Si tienes antojo, yo te voy a llenar. Claro que te llena. ¿Pero de qué? ¿Pura chatarra te vas a meter? Pero mira mis colores, estoy llena de sabores. ¡Qué cínico! Eres puro químico. Mejor una botana bien natural. Pura vitamina que te nutre de verdad. Dame un momento, mira quién llegó. Solo un instante y te lleno de sabor. Comida industrial con sabor artificial. Come de más y la pagarás. ¿Ya previste? ¡Ya la hiciste! Gobierno de México. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Hay necesidad de creer. Creer que con este candidato la revolución mexicana irá más lejos. Documental social americano. Identidad y contramemoria. Un proyecto de investigación de la UNAM. Una catarata de promesas se derrama sobre el país. La fraseología revolucionaria, la demagogia y el engaño caen sobre los mexicanos. México, la revolución congelada. Visión periférica, lunes, 22 horas. Estábamos esclavos con el hacendado y ahora somos libres. ¿O no estamos libres ahora? En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, les hacemos una invitación para conocer el programa Viajemos, seguras y protegidas. De acuerdo con la ONU, 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en sus recorridos diarios. Viajemos Seguras es un programa que nació en el país en el 2010 como parte del Día Internacional de la Mujer y es un proyecto interinstitucional que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el transporte público. El programa, por así decirlo, tiene varias actividades o acciones. Una que es de manera preventiva, esto es la separación de vagones, por ejemplo, ustedes lo han visto en el metro, en el metrobús, en el tren ligero, y unidades exclusivas, esto en el caso del trolebús, con los trolebuses Atenea. La iniciativa tiene como base la Plataforma de Acción de Beijing de 1965, que defiende la igualdad de género, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México. La idea es que las 11 instituciones involucradas trabajen de forma coordinada.
tiene una cuestión de atención, que son los módulos de atención psicológica y jurídica. Esto es, si se llegara a sufrir algún percance de violencia al interior del metro, pues se cuenta con estos módulos para recibir una atención psicológica y una atención jurídica en el caso para poder realizar una denuncia. Sin embargo, pese a su estructura, este programa se ve rebasado por los problemas de fondo del transporte público, entre ellos las aglomeraciones, y es importante medir sus alcances. Tener estas iniciativas nos ayuda como una herramienta en la que podemos apoyarnos siempre y cuando pues obviamente las conozcamos. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y una práctica también que se lleva a cabo en los transportes públicos y que se conoce con el término inglés de manspreading, que ya ha sido, por cierto, aceptado por el diccionario Oxford en 2015. En español no tenemos una traducción exacta, que es el manspreading. Es como la extensión o hiperextensión, el espacio excesivo que puede ocupar un hombre en un transporte público y que consiste en tener las piernas separadas, los brazos extendidos y pues tener a las mujeres quizá en un espacio muy pequeño. Es motivo de debate en internet, en las redes sociales, causa mucha polémica, pero yo creo que cualquiera que nos transportemos por un medio público nos vamos a dar cuenta que es una práctica muy presente en estos espacios. Así que bueno, pues una invitación a los hombres a tener un poquito de cuidado, a pues extender su brazo, pero para darle lugar a alguna dama que esté por ahí, ¿no les parece? Bueno, y vamos a otros temas. Esta noche en Rincón Nippon, Miri Murasaki nos habla sobre un fenómeno social que durante los últimos años se ha expandido entre los jóvenes de Japón y posiblemente en todo el mundo. Vamos a ver por qué. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki, bienvenidos a Rincón Nippon. Hoy vamos a hablar de un fenómeno social del que seguro has oído hablar, hikikomori. La palabra hikikomori se hizo muy famosa durante la pandemia, pues en redes sociales se bromeaba sobre cómo todos podríamos estar convirtiéndonos en hikikomoris debido al distanciamiento social que debíamos tener para cuidarnos. Pero en realidad este término se refiere al aislamiento social. Hikikomori hace alusión a las personas que han decidido abandonar la vida social por meses o años. Normalmente tienen contacto con el exterior solo a través de su computadora o videojuegos en línea. Aunque el término es japonés, este fenómeno puede darse en cualquier parte del mundo. Aún no hay mucha información al respecto sobre este fenómeno, lo que ha causado que tener un miembro de la familia hikikomori sea motivo de mucha preocupación, ya que la mayoría de estos muchachos no son autosuficientes, son atendidos por sus familiares hasta que deciden reintegrarse socialmente. Aunque estudios han revelado que hay un porcentaje mínimo de ellos que trabajan desde casa aportando económicamente a sus familias. Los afectados en proceso de recuperación pueden ir a tratamiento y decidir cuándo es que están listos para reintegrarse a la vida social. El doctor Henry Group, psicólogo clínico de la Universidad de Maryland, es el primero en hacer un estudio de este tema fuera de Japón y asegura que ante este problema el tiempo es crucial. En cuanto se note un problema de aislamiento, lo primero es frenarlo, ya que después será más difícil lidiar con esto. Al observar este fenómeno, se ha hablado de niveles de hikikomori. Por ejemplo, un nivel es salir a la calle solo a hacer compras. Otro nivel es no salir en absoluto y encargarlo todo. Y otro, mucho más drástico, es no salir para nada de la habitación. El personaje de Ruo de Dance Dance Danceur y Umaru de Himouto Umaru-chan son ejemplos de hikikomori en el anime. Todos tenemos algo de hikikomori en estos tiempos, ¿no creen? Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara Miri, gracias por hablarnos de esto, que es un trastorno social, que es una patología que debe atenderse y no solo decir, ay, pues este chico, esta chava, están ahí aislados con su internet, con su teléfono. No, hay que echar mucho ojo, estar al pendiente de estos comportamientos porque pueden tener consecuencias graves en la personalidad. Y bueno, vamos a ver el siguiente libro que propone una aproximación distinta a la música tlaxcalteca contemporánea. Vamos a ver. Para disfrutar del baile con canciones mexicanas y conocer la historia que hay detrás de las letras populares, nada más atinado que consultar el libro Amor y Pachanga, compilación de compositores tlaxcaltecas contemporáneos del redactor Eduardo Ojeda.
el libro se divide en dos partes. En la primera parte, el lector va a encontrar las letras de canciones para que sean leídas como poemas. Estas letras van a estar acompañadas de sus respectivas biografías, de sus respectivos compositores. Y en la segunda parte solo va a ser una galería de biografías, ¿no? Porque también sumo y hago la diferencia entre letrista y compositor. Compositores como Manuel Monterrosas, Tonatiuh Vázquez, que se enfoca en el jazz, Alberto García, que compone música de salsa, y Luis Montana, inspirado en el country, son parte de los artistas que se pueden leer y escuchar en esta propuesta editorial, además de algunos otros que han creado las letras para intérpretes como Susana Zabaleta, Eugenia León y Los Tigres del Norte. Una publicación interactiva, electrónica y gratuita. A la hora de estar leyendo las letras, habrá un corazoncito al lado de las letras. Entonces, si quieres también escuchar esa letra que leíste, ese poema que leíste, le darás solamente un clic y también podrás escucharlo. Y con ello ver los videos musicales. Amor y Pachanga cuenta con un prólogo escrito por María del Carmen Silva, autora del método de enseñanza McCarthy, que utiliza la música para un correcto aprendizaje. Noticias 22, Karen Rivera. El profesor Alfonso Guzmán Cervantes Fonsi nos platica su experiencia en los semilleros creativos, ese lugar donde germinan los sueños. Es bien sabido que hay muchísimo talento escondido por todos lados, ¿no? Los beneficios del programa de semilleros creativos nos permite estar en los lugares donde normalmente no se tiene acceso a estas actividades. Y entonces, en el momento en el que nosotros iniciamos con los talleres, con las clases, los niños se acercan y pues es nada más cuestión como de buscar qué es lo que les gusta. En el caso del circo hay un montón de disciplinas. El arte sensibiliza a las personas, ¿no? Y en el proceso en donde se quiere transmitir un mensaje, donde se quiere comunicar alguna emoción mediante el cuerpo, el proceso que se lleva, pues te vuelve también como más humano, más empático con las personas. Además, el proceso de estar con otras niñas, niños y jóvenes que quizá antes no conocías, el estar en esa convivencia, el darnos cuenta de la diversidad que existe, de que pues en el circo realmente es una disciplina que se enriquece a través de la diversidad. En el momento en el que nos avisan que formamos parte del Tengo un Sueño, pues es bien emocionante. O sea, sabemos que es una carga de trabajo bastante dura porque es estar pues prácticamente las 24 horas al pendiente porque pues puede surgir algo, pero es bien emocionante. Para nosotros, en el caso del semillero de Gómez Palacio, es el tercer año que asistimos a Tengo un Sueño, entonces ahorita ya tenemos como un poquito más de tranquilidad. El primer año, que fue en el 2019, nosotros éramos el único semillero de circo. Había semilleros de teatro o había otros semilleros que buscaban como ser interdisciplinarios. Entonces metían como algunos elementos, algunas disciplinas de circo, a lo mejor nada más hacían zancos o algo así. Pero yo creo que a raíz de que iniciamos nosotros con el circo, desde el primer campamento veíamos a niñas, niños y jóvenes de otras disciplinas que se acercaban y que nos preguntaban, es que yo también me quiero parar de cabeza, y los maestros también se acercaban con nosotros y decían, es que les pueden ayudar y les pueden explicar porque no queremos que se lastimen, pero es que no quieren dejar de intentarlo, ¿no? Entonces, yo creo que a raíz de eso, como que se fortaleció también el movimiento del circo y empezaron a surgir otros semilleros. El año pasado estuvimos 3 semilleros de circo y este año ahora somos 4. Antes de la pausa, los invitamos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche, Javier Aranda Luna recibe a la editora y promotora cultural Marisol Schultz para hablar sobre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el reencuentro con los lectores. No se lo pierdan, se va a poner bueno al término de este espacio informativo. Regresamos enseguida. La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea te ofrecen una beca integral para estudiar una de nuestras licenciaturas e ingenierías.
Si tienes vocación de servicio y un profundo amor a México, tenemos un lugar para ti. Prepárate y participa. Consulta las bases en nuestra convocatoria a través de nuestras redes sociales. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. A tu futuro, dile presente. La gran Fuerza de México. Gobierno de México. ¿Qué te gusta hacer al viajar? Todo está en las áreas naturales protegidas. Haz turismo sustentable. Apoya la conservación y el bienestar de estas zonas y las comunidades que las habitan. Vive la experiencia. Haz la diferencia. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Gobierno de México. Ella será la víctima perfecta para el negocio familiar. Mi jefe y mi carnal meten a todas sus morras de putas. Yo voy a ser mi primera. Pero las dudas invadirán a su agresor y tendrá que buscar una nueva víctima, aunque todo esté en su contra. La señora de la hospedería tiene mucho miedo. Además, siempre hay alguien ahí vigilando en las noches. ¿Conseguirán librarse? Descúbrelo en Las Elegidas. Cinema 22 Mexicano. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Jueves, 22:40 horas. ¿Qué hemos aprendido de los sismos? Los mexicanos sabemos qué hacer ante cualquier emergencia de este tipo. Tenemos una cultura de prevención. Katia León Monterrubio realizó un reportaje al respecto en doble lectura. La Ciudad de México no tiene riesgo, sino certeza de sismo. Como muestra, los 3 grandes terremotos que han sacudido a México en una misma fecha, 19 de septiembre, lo cual ha aterrado a muchos mexicanos. Pero a pesar de los temores, aún no existe una verdadera cultura de la prevención en nuestro país, consideran expertos en relación a grietas peligrosas y cultura de la prevención. Un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Cuando se nos presenta un daño después de un sismo, entonces sí ya le empezamos a poner atención a la casa, le empezamos a resanar, a pintar, a darle un mantenimiento adecuado, pero hasta que nos ocurre, ¿no? Antes de eso, pues a veces dejamos pasar años y años sin ponerle atención a la vivienda porque lo tomamos a veces como algo que no cambia, ¿no? Algo que se va a mantener íntegro durante toda su vida útil, lo cual no es cierto. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, México se encuentra en una zona de alta sismicidad, por lo que los terremotos son un fenómeno común. El del 2017 provocó que 22,000 viviendas resultaran dañadas. Los daños en fachadas, bardas colindantes o muros divisorios representan un riesgo incierto, de acuerdo con la clasificación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, que se creó justo a raíz de ese sismo. Pero, ¿los propietarios de inmuebles que presentan este tipo de daños los han reparado? ¿Hay conciencia de la importancia de dar atención a estas averías? No le existe. La gente trata de minimizar los problemas. Realmente es algo más psicológico. Lo puedo decir, la gente no le gusta afrontar aquello que teme y que no sabe cómo resolverlo. Entonces lo minimiza y lo deja avanzar el problema. ¿Qué más pasa? Sobre todo en condominios, es difícil que todos los propietarios se pongan de acuerdo en que hay que proceder a revisar y reparar. En la siguiente entrega hablaremos del mantenimiento que se requiere dar a las viviendas, del tipo de grietas, su peligrosidad y el método adecuado para valorarlas y repararlas. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Bueno, ya Katia mencionaba en este momento el Servicio Sismológico Nacional, que depende del Instituto de Geología de la UNAM, que la verdad es que nos da algo muy importante. No todos los países cuentan con metodologías y con instituciones que tengan certeza y calidad en la medición de la actividad sísmica que tiene pues cada región, cada país del planeta. En México lo tenemos y tiene una alta confiabilidad, así que bueno, pues yo creo que eso es un avance muy importante en
los últimos tiempos en cuanto a la medición, conocimiento, prevención de la actividad sísmica, sobre todo la prevención del comportamiento de los ciudadanos para evitar daños mayores, que afortunadamente lo hemos visto en los últimos tiempos. La construcción también tiene normas muy exigentes para que no se levanten edificaciones que no cumplan con la normatividad. Así que bueno, pues vamos a esperar la segunda parte de este reportaje que se los vamos a tener mañana en esta semana. Y bien, 100 años de historia de la Pinacoteca del Ateneo Fuente se condensan en una misma publicación. En 2021 se cumplieron 100 años de la conformación de la Pinacoteca del Ateneo Fuente, uno de los acervos artísticos más valiosos de la República y un fiel testigo de la creación pictórica en México. Tiene su origen en la colección de la Academia de San Carlos, que hacia 1917-18 comenzó a dividirse por falta de espacio en la Academia. Entonces esto llevó a que un lote importante de piezas se fuera hacia Coahuila por compromiso expreso del presidente Venustiano Carranza, que pues como todos sabemos es oriundo de Coahuila y fue alumno del Ateneo Fuente. En un principio se trasladó un lote de aproximadamente 150 piezas y se aprovechó esta dispersión del acervo de San Carlos también para descentralizar el arte y la cultura en el país. Este primer lote fue acrecentándose con los años, con mucha obra de artistas locales, de artistas muy importantes, y algo muy interesante, también se acrecentó con obra de artistas, de mujeres pintoras. No era tan común que las mujeres se dedicaran al arte. En el Ateneo Fuente hay una buena colección de pintoras, lo cual también para nosotros pues, fue un descubrimiento muy importante. Hoy en día, con su acervo, la Pinacoteca propone un recorrido a través de distintas corrientes como el arte virreinal, el barroco mexicano, el neoclasicismo o el modernismo. En celebración de su centenario, se presentó una publicación de la periodista Georgina Estrada que nos aproximará tanto a la historia del recinto como a la totalidad de su acervo. Varios de los pintores locales que se educaron en la Academia de San Carlos, pero que regresaron a Coahuila. También vamos a poder encontrar un registro puntual de sus obras, algo de lo que no teníamos, las personas interesadas en la historia del arte, y para nosotros eso es un gran avance porque así podemos ver foto por foto la ficha con la información fundamental de cada obra, podemos saber que hay pintura, que hay dibujo, que hay escultura, que hay murales. Pinacoteca del Ateneo Fuente 100 años es una publicación editada por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con imágenes de Ramón Certuche, César Nájera y Miguel Gaona. El libro se puede adquirir directamente en el recinto o bien en el Museo Nacional de San Carlos. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Es momento de viajar por la República de la mano de los cronistas del Renacimiento mexicano. En esta ocasión vamos a ir a una pausa conociendo los atractivos de Amealco, Querétaro. Regresamos en un instante. Amealco, Querétaro. Muy buenas noches, gracias a Canal 22 por invitarme a participar en este bonito programa y muchas gracias a su auditorio. Soy Virginia Chaparro Sánchez, cronista de Amealco y miembro también de la Asociación de Cronistas del Renacimiento. Es para mí un orgullo y una satisfacción poder mostrar la cultura de mi municipio y lo que tenemos en Amealco. Amealco posee historia, leyendas, tradiciones, cultura, y sobre todo los asentamientos otomíes desde el siglo XVI que le dan vida. Esta cultura otomí es la depositaria de esta gran cultura que se niega a morir, que viste y reviste al municipio de Amealco. Los otomíes también hacen la realización de las grandes fiestas patronales con toda la misticidad que esta cultura ha tenido a través de los tiempos. Una comunidad especial, Santiago Mezquititlán, de donde es originaria esta muñeca. Ahí fue donde se empezaron a hacer estas muñecas, las muñecas Lele. Esta muñeca Lele es la que ya le dio la vuelta al mundo. Ya visitó muchos países en 2018. En 2018 también es declarada Patrimonio Cultural del Estado, sí, por la legislatura del Estado de Querétaro.
Y esta muñeca ya de alguna manera es muy representativa del municipio, de la comunidad de Santiago Mezquitlán, del municipio de Amealco y del estado de Querétaro. Los invito a visitar Amealco, les presento, este es el libro guía, y en este libro pueden encontrar ustedes esta información que yo les he dado y mucho más. Es un municipio muy cercano que los espera con su gastronomía, su cultura muy, muy particular y todos los usos y costumbres de esta gran cultura, la cultura otomí. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia. Porque es una prioridad, hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento provoque o no lesiones en contra de una mujer se considere delito grave, por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Me da mucho gusto invitarlos al Debate 22, a una conversación que tendré con Javier Aranda sobre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mi nombre es Marisol Schultz. Y es importante porque el libro sigue siendo el objeto cultural de referencia. Los esperamos aquí después del noticiero. Hoy, 21 horas. Se cumplen 100 años del fallecimiento de Ricardo Flores Magón, una voz incansable para la lucha social de nuestro país. Sus ideales ahora quedan plasmados en una muestra del Museo Nacional de la Revolución. Para recordar a los hombres y mujeres que han luchado por las causas sociales y para mostrar que las rejas son en ocasiones su torturador de ideas, el Museo Nacional de la Revolución presenta la exposición Libertad encarcelada de Ricardo Flores Magón. Este es un pequeño homenaje justamente a Ricardo, que desde la época del porfiriato incursionó como un luchador en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y a favor del antirreeleccionismo. El recorrido de la exposición necesariamente pues inicia con los orígenes ideológicos de Ricardo Flores Magón. La muestra continúa con un paseo por el papel de la prensa en la ideología anarquista y a favor del bien común. Le sigue la presencia del arte y la cultura como instrumentos para la difusión de ideas y después se da paso a la libertad y al presidio que acompañaron al revolucionario. Esta sección sería la cuarta parte, en donde mostramos una serie de objetos, fotografías de carácter carcelario, fotografías antropométricas, que en ese momento se realizaban a los activistas o a todos los luchadores sociales que eran capturados en México y en otras partes del mundo. El magonismo hoy es el último apartado de la propuesta curatorial en el que se exhiben fanzines realizados en la década de los 80. Libertad encarcelada de Ricardo Flores Magón puede visitarse hasta marzo de 2023. Noticias 22, Karen Rivera. Justamente Noticias 22 conmemora este centenario con un reportaje especial de José Antonio Hernández. ...2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Pieza clave de un movimiento que transformó la realidad social de México en el siglo XX. Sus ideas y activismo político fueron esenciales para hacer posible el estallido de un proceso de transformación nacional, la Revolución Mexicana.
Es una de las figuras más inusuales y excepcionales de pues, el siglo XX mexicano en realidad, ¿no? Para mí es excepcional el que se combine, en su caso, una actividad revolucionaria incesante desde su juventud, desde su adolescencia, prácticamente desde que está en la preparatoria, se dedica a la rebeldía en realidad, ¿no? A la rebeldía, a la oposición. La postura política de Flores Magón estuvo determinada por sus lecturas anarquistas y socialistas, y fue aquí donde encontró las bases de su pensamiento. A principios del siglo XX participó en la oposición política contra Porfirio Díaz, fundando el periódico Regeneración, y posteriormente, ya exiliado en los Estados Unidos, él y otro grupo de revolucionarios funda el Partido Liberal Mexicano en 1905. El Partido Liberal Mexicano tenía como uno de sus principales propósitos organizar una revolución en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Regeneración se convirtió en el detonante de las primeras acciones en masa de los trabajadores en México. Por ello, ha sido considerado como la antorcha gigantesca que prendió el fuego de la revolución. Es un revolucionario mexicano muy cosmopolita, y eso se explica por su curiosidad intelectual por un lado, pero también por sus circunstancias vitales, estando él desde 1904 en el exilio, en Texas, un hacedor de la revolución, pero también es un crítico de la revolución y un comentarista de la revolución mexicana. Flores Magón describió el anarquismo como un sistema basado en la ciencia que enseña que todos los seres humanos somos iguales y por lo mismo nadie tiene derecho de hacer que los demás le obedezcan, ni nadie tiene la obligación de obedecer. Y esto no es libertinaje, lo llamó justicia. Conforme va experimentando una serie de hechos, sobre todo de represión, ¿no? La represión del gobierno de Porfirio Díaz lo orilla a radicalizar su pensamiento. Ya para el segundo periodo de la década de 1910, entre 1906 y 1910, el pensamiento de Ricardo Flores Magón y de sus compañeros va a evolucionar hacia un pensamiento anarquista y libertario. En 1901, Ricardo y su hermano Enrique fueron encarcelados tras ser acusados de difamación. Desde prisión, publicó un texto en el que señaló al entonces presidente de ser un opresor y tachó de verdugos de hombres libres a los jueces que accedían a encarcelar inocentes a cambio de dinero. Para mí ha sido muy gratificante ir descubriendo las distintas expresiones de su pensamiento revolucionario. Por ejemplo, el teatro, los cuentos. Al final de su vida, en su última prisión en Kansas, tiene una literatura epistolar que añade al cuerpo, al corpus, ¿no?, de su escritura, una vena lírica, filosófica. Noticias 22, José Antonio Hernández. Por su parte, en la editorial de este lunes, el doctor Javier García Diego también recuerda al activista, escritor y filósofo mexicano. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Canal 22, pero sobre todo amigas y amigos de la historia de México. Este mes, el día 21, se cumplirá el centenario del fallecimiento de un personaje fascinante, de un personaje mítico, mal conocido desgraciadamente, que fue Ricardo Flores Magón. Y digo mal conocido porque solo conocemos una mitad de su vida pública, la etapa del precursor de la Revolución Mexicana, pero no conocemos sus últimos, digamos, 12 años de vida en que fue crítico de la Revolución Mexicana. Yo divido, para entenderlo, su biografía en 5 etapas. Primero, la familiar, la etapa estudiantil, la de formación, oaxaqueño, hijo de soldado juarista, que luego se hizo porfirista, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela de Jurisprudencia, aunque no concluyó la carrera de abogado, pero Ricardo Flores Magón en ambas instituciones se hizo positivista, esto es, privilegiaba lo real.
buscaba los análisis rigurosos, científicos de las cosas. Una segunda etapa es su primera vida pública. Él comenzó como un opositor estudiantil a la reelección de Porfirio Díaz de 1892, luego estuvo en algunos periódicos críticos oposicionistas, hasta que con su hermano Jesús fundó en 1900 el célebre periódico Regeneración, que tuvo una pronta radicalización. La radicalización trajo represión, comprensiblemente, del gobierno de Díaz. Entonces comenzó su tercera etapa biográfica, que fue el exilio. A Ricardo Flores Magón lo van a definir tres cosas: el periodismo de oposición, el exilio y la cárcel. Él estuvo en el exilio en Estados Unidos, también en Canadá un tiempo breve, y ahí al principio siguió siendo liberal. De hecho, en 1905 publicó las bases para la unificación del Partido Liberal Mexicano. En 1906 el programa del Partido Liberal Mexicano, tal vez el documento más importante crítico de Porfirio Díaz. Y luego él decidió tener una estrategia paralela. Por un lado, convocar al Partido Liberal y por otro lado, convocar a la lucha armada. Estrategia dual que no le favoreció, yo diría que fracasó. Tenemos su cuarta etapa biográfica, que es a partir más o menos de 1908 o tal vez 1910. Es una nueva naturaleza. Es el Ricardo Flores Magón anarquista. Él en Estados Unidos entró en contacto con socialistas, con inmigrantes europeos, rusos, ucranianos, suecos y sobre todo con anarquistas. Entonces, desde 1910 se hizo muy crítico de la lucha armada maderista, decía que no servía para nada, que era sustituir una oligarquía por otra, muy crítico del gobierno de Madero, muy crítico de la lucha constitucionalista, de la Constitución de 1917 y en general del gobierno de Carranza. Pero yo diría que a partir de entonces, a partir de más o menos 1914, comienza su última etapa, que es la etapa internacionalista. Él se involucró mucho con la Primera Guerra Mundial, fue muy crítico de la Primera Guerra Mundial, una guerra de ricos, una guerra que nada más afectaba negativamente a los trabajadores, en fin. El problema fue que en 1917 Estados Unidos, donde él radicaba, se hizo país beligerante. Entonces las críticas de Ricardo Flores Magón a que Estados Unidos participara en la guerra, pues no fueron aceptadas por el gobierno de Estados Unidos, que lo encarceló en 1918 con una sentencia de 21 años. Era una sentencia de muerte, porque su mala salud no le permitiría sobrevivir 21 años en la cárcel. Padecía diabetes, tal vez tuberculosis. En fin, él murió el 21 de noviembre de 1922. Claro, hubo sospechosismo, que si fue envenenado, que si no, parte del mito. La verdad es que es un personaje extraordinario y qué bueno que este mes se le dediquen muchas conmemoraciones, muchos análisis para verdaderamente conocer a este personaje mítico, extraordinario, que fue Ricardo Flores Magón. Gracias, doctor Javier García Diego. Y volvemos con José Antonio Hernández, quien ahora revisa la huella de Ricardo Flores Magón en la época postrevolucionaria. 21 de noviembre de 1922. En una celda de la ciudad de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, murió Ricardo Flores Magón. Decide morir en sus ideas. Su último acto revolucionario es desistir de expresar arrepentimiento de sus ideas para procurar un indulto legal, no un indulto, un perdón, que es distinto, legal en Estados Unidos. Es muy conocido que el Departamento de Justicia le dice, ahí está el despacho de perdones, así se llama, y usted puede ir a pedir perdón. Y él se niega. Su figura ha quedado en la historia como uno de los personajes más íntegros y consecuentes con las causas de la clase trabajadora. Una de las personas más influyentes del proceso revolucionario, él dejó una serie de ideas que inspiraron a
a una generación bastante amplia de revolucionarios que posteriormente participaron en la Revolución Maderista. Muchos de los cuadros revolucionarios de 1910 habían militado previamente en el Partido Liberal Mexicano y habían leído los textos de Ricardo Flores Magón a través de Regeneración y se habían formado política e ideológicamente a partir de estas ideas. La razón principal se refiere a estas profundas virtudes morales de Ricardo, que es que todas sus acciones políticas responden a asumir las ideas encarnadas en su persona, ¿no? No hay una disociación entre su acción y su pensar, entre su ser y su pensar, entre su vivir y su pensar. Y eso es extraordinario. Para conmemorar el centenario luctuoso de este escritor, periodista e ideólogo de la Revolución Mexicana, el Senado de la República declaró el 2022 como el año de Ricardo Flores Magón, con una serie de eventos, conferencias, exposiciones y actividades. Pensando en los últimos años de vida de Flores Magón, que se dedicó mucho a la escritura, nuestros equipos retoman estos textos que él hace, y comienzan a hacer actividades, ¿no? Empiezan a hacer lecturas dramatizadas, obras de teatro. Le dan como un giro a estos textos que nos permiten acercar esta historia de este personaje a otros públicos, ¿no? Todos los escritos y documentos de Flores Magón se conservan en el archivo electrónico Ricardo Flores Magón, que es un sitio web que compila de manera exhaustiva todas las obras del anarquista mexicano. Ojalá que la gente se interese por su literatura a partir de esta agitación muy bienvenida en torno a su figura. Noticias 22, José Antonio Hernández. Ya nos vamos, lo vamos a hacer con un poco de música. Hace exactamente 170 años nace en la ciudad de Villarreal, España, Francisco Tárrega, guitarrista, virtuoso, compositor imprescindible del periodo romántico, que también tomó elementos de la música popular española para incorporarlos a sus creaciones. Buenas noches, hasta mañana.